Señor Jesús, tú nos llamaste a predicar tu verdad. Bienvenidos a Atentos al Libro de Dios. Este programa te traerá las enseñanzas congregacionales de la Iglesia Cristiana Evangélica Reformada, tanto desde la Consulta como desde el departamento de Maipú, en nuestra querida provincia de Mendoza. No dejes pasar la oportunidad de fortalecer tu fe y conocimiento bíblico. Acompáñanos en Atentos al Libro de Dios y déjate guiar por la sabiduría divina contenida en la Escritura. Pastoreando a tu pueblo, al Cordero, edifica tu iglesia, oh Dios. Señor Jesús, tú nos llamaste a predicar tu verdad. Solo de Jesús, solo de la sangre de su cruz quiero hablar, de la gracia de nuestro Señor, de la ira que por mí sufrió, de la obra de la redención, del poder de su resurrección. Quiero usar bien tu palabra fiel. El buen pastor lo que se perdió vino a buscar por amor. Desde la cruz a su rebaño él llamó con su voz. De las tinieblas vimos luz por la victoria de Jesús. Su espíritu vida nos da por la palabra de verdad. Él añadirá los que salvará. Edifica tu iglesia, oh Cristo. Edifica tu iglesia, Señor. Quiero ser instrumento en tus manos. Edifica tu iglesia, oh Dios. Rey de Israel, Maestro, quiero oír tu voz otra vez y caminar por el ejemplo de tu amor. Dame fe, cada mañana poder ver cuán asombroso es tu poder. El esplendor que hay en tu ser, lo deliciosa que es tu ley. Yo te seguiré, hazme un siervo fiel. Hijo de Dios, mi compromiso quiero hoy renovar. Que mi pasión sea tu gloria y tu nombre exaltar. El evangelio proclamar y sus verdades encarnar. A mis hermanos siempre amar, el polvo de sus pies lavar.
aquí, envíame a mí. Edifica tu iglesia, oh Cristo. Edifica tu iglesia, Señor. Quiero ser instrumento en tus manos. Edifica tu iglesia, oh Dios. Quiero ser piedra viva en tu templo, saturado en tu santo evangelio, pastoreando a tu pueblo, al Cordero. Edifica tu iglesia, oh Dios. Hoy vamos a comenzar una nueva serie de enseñanzas y vamos a ir a la carta de Santiago. Vamos a empezar una serie de predicaciones consecutivas en la carta de Santiago. Así que ahí nos vamos a quedar por muchas semanas. Bien. Y vamos a comenzar leyendo solamente el primer versículo. Vamos a leer capítulo 1, versículo 1, y hoy vamos a quedarnos ahí. Bueno, dice así la palabra de Dios. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Saludos. Señor, gracias por tu palabra. Cada vez que empezamos una nueva serie de estudios, de verdad queremos renovar nuestro compromiso para someternos a tu palabra, para confiar en ella. Por eso, Señor, abrimos tu palabra y no cualquier otro libro, porque queremos escucharte hablar, y queremos que nuestra confianza sea fortalecida por tu palabra, que nuestra mente cambie, que enfrentemos la vida de una manera diferente cada vez que recibimos tu palabra. Señor, tu palabra es la verdad, y en esta carta de Santiago hay verdades que necesitamos conocer, necesitamos vivir. Hay aspectos del Evangelio en los cuales necesitamos crecer, en los cuales necesitamos fortalecer nuestros corazones. Te pedimos que nos ayudes, que abras nuestros ojos, Señor, espirituales, para poder ver la verdad de tu palabra. Te lo pedimos, por favor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien. Bueno, vamos a comenzar hoy esta carta relativamente corta, ¿sí?, del Nuevo Testamento, 5 capítulos, bien. Y antes de comenzar quisiera compartir con ustedes al menos dos razones por las cuales pienso que puede ser importante para nosotros hoy estudiar la carta de Santiago, ¿sí? Bueno, primero porque Santiago en esta carta, y lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando, él va a resaltar y él va a dar vueltas alrededor de una misma idea, ¿sí? Va a hablar de diferentes situaciones de la vida cristiana, pero todas van a estar dando vueltas alrededor de una misma idea, y es que nuestra confianza en el Señor Jesús, ¿sí?, debe afectar la manera en la que vivimos día a día. Ese es el tema principal de la carta de Santiago, ¿sí? En algún momento de su carta, en el punto quizás más alto de la carta, ¿cierto?, Santiago debate con
con un interlocutor imaginario, con una persona imaginaria, y le pregunta a esta persona: vos decís que tenés fe, dice, y no me lo podés mostrar con lo que haces. Dice: yo te voy a mostrar, dice Santiago, mi fe por medio de las cosas que hago. Y claro, es bien claro esto. ¿Por qué? Porque la fe no es algo que se puede ver y tocar, no es como este pullover, no es como esta campera. Yo les digo, tengo una campera y se las puedo mostrar. La fe no es así, ¿sí? Yo no puedo agarrar y mostrar fe. Entonces Santiago dice: no podés decirme que tenés fe y sin mostrármelo. Dice: la única manera en que yo te puedo mostrar mi fe, plantea Santiago, es por medio de mis obras. Entonces, esta idea de que la fe verdadera, la fe en el Evangelio, se demuestra a través de la forma en la que vivimos en el día a día, es la idea que va a estar dando vueltas alrededor de toda la carta de Santiago. De toda la carta de Santiago, ¿sí? Y la vamos a ver una y otra vez aplicada a diferentes circunstancias muy distintas. Santiago nos va a hablar, por ejemplo, acerca de qué actitud tenemos que tener cuando nos sentamos a escuchar la palabra de Dios, pero también nos va a hablar cómo tenemos que relacionarnos entre nosotros, que no tenemos que discriminarnos, nos va a hablar acerca de la forma que tenemos de hablar, ¿sí? Va a hablarle a las personas que enseñan la palabra de Dios también, va a hablar acerca de personas que sufren aflicción, que sufren tentaciones, o sea, situaciones como muy variadas, todas muy distintas, pero el hilo que las une es que Santiago lo que va a hacer mostrarnos cómo en cada una de esas circunstancias la fe verdadera, la fe cristiana, la fe en Cristo, se tiene que mostrar. No existe tal cosa como una fe privada, una fe que no se puede ver. Eso no existe. Ese es el argumento de Santiago, ¿bien? Y a mí me parece que esto es muy importante para nosotros. Es muy importante para todo cristiano, y en particular quiero que pensemos en nosotros, en nuestra iglesia, ¿sí? Es muy importante que nosotros desde el principio aprendamos que nuestra fe en el Señor Jesús no es una fe solamente de palabras. No es una fe solamente de palabras. No es una fe solamente acerca de creer las cosas correctas, de tener la sana doctrina. No es menos que eso, pero es mucho más, ¿sí? Es mucho más. Entonces, eso por un lado. Y un segundo asunto, una segunda razón por la cual estoy animado de que estudiemos juntos esta carta, ¿bien? Y en general, ¿por qué me anima tanto empezar un libro consecutivo? ¿Bien? Porque cuando nosotros empezamos a leer, a estudiar un libro, ya los temas que vamos a ver y las cosas que vamos a estudiar en la palabra de Dios, ya no les voy a decir yo. ¿Sí? Yo pierdo el control de los temas que vamos a ver. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a leer Santiago, ¿quién decide los temas? Santiago. Santiago es el que empieza a hablar, ¿sí? Santiago es el que empieza a hablar, y él va a empezar a hablar, y quizá a mí nunca se me hubiera ocurrido hablar de algo que va a hablar Santiago, pero bueno, Santiago lo dice y vamos a estudiar por qué lo dice. Y esto es algo muy bueno de estudiar la palabra de Dios. Esto es algo muy bueno, tanto en la iglesia como cuando leemos la palabra de Dios de forma privada. ¿Sí? De alguna manera, todos de alguna manera tenemos ciertos temas favoritos, ¿sí? Temas de los cuales nos agrada más leer, de los cuales nos interesan más, y a veces, por estar apegados a esos temas favoritos, podemos ignorar otros. En cambio, cuando dejamos de armar nuestra agenda y dejamos que la agenda de los temas, la dieta de la iglesia, la de la misma palabra de Dios, es más, el alimento que recibimos es más variado, ¿sí? Ya no depende del predicador, no depende de nada de eso, depende solamente de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer. Vamos a tratar de cubrir, como hicimos con 1 Juan y como hicimos con Eclesiastés, poder cubrir la carta de Santiago, ¿sí? Y como leímos, hoy nos vamos a detener solamente en el versículo 1. ¿Bien? Este versículo 1, como ustedes habrán leído, tiene dos partes. Una primera parte en donde se presenta el autor,
La primera oración, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, y una segunda parte en donde se presentan los destinatarios de la carta, a las 12 tribus que están en la dispersión. Saludos, ¿sí? Bueno, hoy nos vamos a concentrar en estas dos cosas, en el autor y en los destinatarios. ¿Bien? Lo primero que nos dice Santiago, o lo que nos dice el autor de la carta acerca de su identidad, es su nombre, Santiago. ¿Bien? Santiago. Si nosotros nos ponemos a buscar en el resto del Nuevo Testamento, ¿bien?, alguna pista para tratar de identificar quién es este personaje, ¿bien? Este personaje es medio hermano del Señor Jesús, ¿sí? Santiago era hijo de María y de José, ¿bien?, junto con otro autor de otra carta del Nuevo Testamento, que es la carta de Judas. La carta de Judas también es de un medio hermano del Señor Jesús, Judas, ¿bien? Si nosotros tratamos de buscar la historia de este hombre Santiago en el Nuevo Testamento, nosotros nos vamos a encontrar, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, de que Santiago, junto con el resto de sus hermanos, mientras el Señor Jesús estaba en vida, Santiago era incrédulo. ¿Sí? No solo incrédulo, sino que Santiago se oponía al Señor Jesús. Bien, se oponía al Señor Jesús. Nosotros leemos, por ejemplo, en Juan capítulo 7, del Evangelio de Juan, que en un momento todos los hermanos del Señor Jesús se presentan delante de Jesús medio desafiándolo, diciendo, bueno, si decís que sos el Mesías, andá y presentate en Jerusalén, donde están todos, y ahí te van a recibir, ¿no es cierto? Y ahí Jesús medio les dice, ustedes están listos siempre para hacer lío, digamos, ¿no es cierto? El tiempo de ustedes siempre está. Eso es lo que le dice el Señor Jesús. Pero mi tiempo todavía no ha llegado. Se da ahí una discusión, y Juan concluye esa discusión diciendo, porque ni aún sus hermanos creían en él. O sea, Santiago, junto con el resto de sus hermanos, eran incrédulos mientras el Señor estaba acá, ¿sí? Sin embargo, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, cuando nos cuenta acerca de la resurrección del Señor Jesús, el apóstol Pablo nos dice que cuando el Señor Jesús resucitó, una de las personas a las cuales él se presentó de manera personal fue a su hermano, a Santiago. ¿Sí? Se presentó a Santiago. Hay muchos que creen que fue en ese momento en el que el Señor lo salvó a Santiago. ¿Sí? Cuando él se presentó, luego de su resurrección, resucitado, imagínense, a su hermano, ¿sí? Y bueno, demostrando así realmente que al final él no era un charlatán, como creían ellos al principio, sino que él era realmente el Hijo de Dios, ¿sí? Con el correr de los años, Santiago fue creciendo junto al resto de los discípulos, al punto que ya en el libro de los Hechos, cuando nosotros llegamos al libro de los Hechos capítulo 15, Santiago está como uno de los pastores de la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Piensen, el tiempo que ha pasado, ¿sí? Quizás algunas décadas entre el tiempo del Señor Jesús, el tiempo que Jesús estaba en vida, y el momento de Hechos capítulo 15, Santiago ya es uno de los pastores de la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Y su lugar en la iglesia, su rol en la iglesia era tan importante que el apóstol Pablo se refiere a él en Gálatas capítulo 2 como uno de las columnas de la iglesia, junto con el apóstol Pedro y el apóstol Juan, ¿sí? Santiago no fue originalmente un apóstol del Señor Jesús, tenganlo presente eso, ¿sí? Originalmente él no estaba dentro de los 12 que él había elegido. Sin embargo, él llegó a ser pastor de la iglesia y llegó a ser uno de los referentes, en palabras de Pablo, columna de la iglesia, ¿no? O sea, uno de las personas más influyentes, más importantes, más destacadas de la primera iglesia cristiana que hubo, la iglesia en Jerusalén, ¿sí? Su labor, incluso la estima que tenían de él los hermanos de la iglesia, ¿sí?, lo puso en un lugar muy importante en un momento muy difícil de la historia de la iglesia. Al principio, hubo una gran amenaza de división en la iglesia. Si ustedes leen la historia del libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, detrás de los viajes misioneros, detrás de las grandes conversiones, hay un problema que se está gestando. ¿Cuál es ese problema? Había
la mayoría en Jerusalén, en la primera iglesia, eran cristianos judíos. Y había algunos dentro de los cristianos judíos que estaban empezando a tener como cierto rechazo a los cristianos que no eran judíos, que se estaban empezando a convertir por el ministerio de Pablo. Y ellos decían, y fíjense, el argumento era este: ojo, Jesús fue prometido a Israel, decían ellos. Si alguien quiere recibir a Jesús como Mesías, primero tiene que ser parte del pueblo de Israel. Ese era el argumento de ellos, porque el Mesías era el Mesías de Israel. Entonces, ¿qué iban ellos? Ellos iban por todas las iglesias gentiles, iglesias de no judíos, que Pablo iba fundando, y les iban diciendo a los hermanos: tengan cuidado con Pablo, porque Pablo no les está diciendo todo. Ustedes, para que Jesús sea Señor de ustedes también, ustedes tienen que hacerse parte primero del pueblo de Israel. Y les obligaban a circuncidarse, les obligaban a guardar las fiestas de Israel, les obligaban a hacer... O sea, se tenían que hacer judíos, básicamente. ¿Sí? Se tenían que hacer judíos. Entonces todo esto amenazó con dividir la iglesia al principio. Era tan difícil la situación que los apóstoles convocaron a los cristianos a que se reúnan en Jerusalén para que traten de debatir el tema. Quien dirigió esa reunión de Jerusalén fue Santiago. Esa era la estima y la sabiduría que Santiago había tenido con el correr de los años, ¿no? No solamente era pastor de la iglesia, no solo era considerado columna de la iglesia, sino que fue elegido por el Espíritu Santo para poder dirigir esa reunión, ¿sí? Que pudiese resolver este problema y que no acabase en una división. Bien. Aparentemente en esa reunión se reunieron también el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan y Santiago, y entre ellos decidieron que la estrategia evangelizadora de la iglesia iba a ser esta, que Pablo se iba a dedicar a evangelizar entre las iglesias no judías y ellos tres se iban a dedicar a predicar el evangelio dentro de las iglesias judías, dentro del contexto judío. Esto nos cuenta el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1. ¿Sí? Ya fuera de la escritura, la tradición nos cuenta que Santiago murió bajo la persecución también, arrojado desde una terraza por judíos que lo estaban persiguiendo. ¿Sí? Murió como un mártir, entregó su vida como un mártir. Este es Santiago, medio hermano del Señor Jesús, un hombre que tuvo un peregrinaje espiritual, ¿sí? Siendo primero una persona que rechazaba al Señor, ¿bien? Rechazó a su hermano como hijo de Dios, hasta que llegó a ser una persona influyente en la iglesia, hombre sabio, elegido por el Espíritu Santo para ser pastor de la iglesia en Jerusalén, y muy posiblemente terminó entregando su vida como un mártir por causa del Evangelio. ¿Bien? Entonces, para que tengamos una idea, ¿quién era Santiago? ¿Bien? Pero más importante que esto, para Santiago, ¿sí? Para Santiago, es cómo él se veía a sí mismo, cómo él expresó ahí en esta carta, cómo él se veía a sí mismo. Fíjense que él fácilmente podría haberse presentado como hermano del Señor Jesús, porque él era medio hermano del Señor Jesús. Imagínense la credencial de autoridad que le podría haber dado a esa carta desde un punto de vista humano, decir Santiago, hermano de nuestro Señor Jesucristo. Tenía todas las credenciales, pero él decide no presentarse así. Él decide presentarse como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago, ¿cómo se veía a sí mismo? Como un siervo, como un esclavo. ¿Sí? Como un esclavo. Así se veía a sí mismo y así él quería que los hermanos lo consideraran. Él quería que sus hermanos, a los que le está escribiendo la carta, lo consideraran como un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Bien? ¿Qué significa ser un siervo? Un siervo, un esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Bueno, déjenme mencionarle al menos 6 cosas. 6 cosas que significa ser un esclavo, o que significaba ser un siervo, un esclavo, en el contexto histórico en el cual Santiago estaba hablando. ¿Sí? Primero y principal, lo que Santiago nos está queriendo decir cuando es un esclavo es que él ya no se pertenece a sí mismo.
Él ya no se pertenece a sí mismo. ¿Sí? Los esclavos en aquella época, ¿sí?, eran sirvientes en el hogar. Bien, no piensen en la esclavitud de trabajo forzoso, no es ese tipo de esclavitud, ¿sí? Pero sí eran personas que eran sirvientes en el hogar, como criados, ¿sí?, que trabajaban ahí, pero que ellos no tenían propiedad privada, ellos no tenían una casa donde ellos terminaban su jornada de trabajo y volvían, no cobraban un sueldo, no tenían su propia propiedad privada, ellos pertenecían a sus amos. Sus amos les proveían de un lugar donde vivir, les proveían de todo lo que ellos necesitaban, ¿sí? Incluso en algunos casos hasta les daban familia a sus esclavos, ¿sí? Incluso les daban familia. Pero ellos eran esclavos, ellos no se pertenecían a sí, ellos no podían simplemente un día decir, mire, creo que hasta acá llegamos, yo voy a seguir mi vida por mi lado, usted, patrón, siga su vida por su lado. Ellos no tenían la autoridad y el derecho a hacer eso, ellos eran esclavos. No se pertenecían a ellos mismos. Y Santiago dice, yo soy un siervo, soy un esclavo del Señor, de Dios y del Señor Jesucristo. Yo ya no me pertenezco a mí mismo. Yo pertenezco a Dios. Yo pertenezco a Dios, yo pertenezco al Señor Jesús. Lo que Él me mande, lo que Él quiera que yo haga, yo lo tengo que hacer. Lo haré de buena gana o lo haré de mala gana, como dijo en algún momento Pablo, pero lo que Él me diga que tenga que hacer, yo lo tengo que hacer. No me pertenezco a mí mismo. Y eso da lugar a la segunda cosa que implica ser un esclavo. Y es que el esclavo estaba de por vida dedicado a cumplir con la voluntad de su amo. No se pertenecía a sí mismo, ¿sí?, y estaba dedicado de por vida a cumplir con la voluntad de su amo. En este caso, Santiago dice que él estaba dedicado de por vida a cumplir con la voluntad de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Sí? En tercer lugar, ser esclavo también implicaba que él había asumido una posición ya despreciable a los ojos del resto de la sociedad. ¿Sí? Porque eso era también lo que implicaba ser esclavo. Ser esclavo significaba pertenecer a una de las posiciones más bajas dentro de la sociedad romana. ¿Sí? Entonces Santiago, él se consideraba a sí mismo un esclavo, alguien que había renunciado completamente a ser considerado alguien a los ojos del resto de la sociedad. Él ya era un esclavo. Él había perdido toda dignidad en sí mismo. ¿Sí? Él ya no se pertenecía a sí mismo, él estaba para hacer la voluntad de otro y en consecuencia él era un don nadie a los ojos del resto de la sociedad. ¿Sí? Pero Santiago se consideraba de esta manera a causa de Dios y del Señor Jesucristo. A causa de Dios y del Señor Jesucristo. Es muy parecido a algo que Pablo dice en algún momento en la carta de los Gálatas, en donde él dice que él se consideraba como alguien que había sido crucificado al mundo. ¿Sí? O sea, a los ojos del mundo, yo soy como alguien que está crucificado, dice. Alguien que está expuesto a la vergüenza, a la burla, a la condenación, a que lo señalen con el dedo. Eso decía Pablo. Y esto no es muy diferente a lo que está diciendo Santiago acá. Yo a los ojos del resto de la sociedad, yo soy un don nadie. Yo ahora soy un esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. No importa lo que va a opinar el resto de la gente, el resto de la sociedad. Solamente importa para mí que pertenezco a Dios y al Señor Jesús y que estoy para hacer su voluntad. No importa otra cosa. Si pertenecer a Dios y al Señor Jesús, si hacer la voluntad de Dios y del Señor Jesús me expone a mí a la vergüenza a los ojos del resto de la sociedad, me expone a mí a que se me señale con el dedo, me expone a mí a la condenación de las personas que hay alrededor, lamentablemente no importa, dice Santiago, porque yo ya no me pertenezco a mí, yo soy un esclavo de Dios y del Señor Jesús. ¿Sí? En cuarto lugar, Santiago también nos está diciendo que puesto que él es un esclavo, su amo, su Señor, no le debe nada por cumplir su voluntad, no le debe gratitud, no le debe un salario, no le debe nada. Él es su esclavo, ¿sí? Él hará bien su trabajo
Y su patrón no le va, su señor, su amo no le va a decir, gracias por el trabajo que hiciste. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es un esclavo, está para eso. Está para eso, es un siervo, es un servidor, es un esclavo. Su amo le dirá lo que necesita, su señor le dirá lo que necesita, él hará, lo hará, deberá hacerlo lo mejor posible y cuando termine, su señor le dirá, bueno, ahora necesito que hagas esto otro. Y así seguirá el día. O sea, ¿cuál es el punto detrás de esto? Sabemos que Dios y el Señor Jesús no son amos sin compasión, ¿cierto? No son amos descorazonados. Pero ¿cuál es el punto acá? El punto es que el Señor no le debe nada a sus siervos. No le debe nada. ¿Sí? El Señor no le debe nada a sus siervos. Y en quinto lugar, un esclavo es alguien sobre quien su amo tiene toda la autoridad. ¿Sí? Sobre quien su amo tiene toda la autoridad. O sea, su amo a su esclavo le puede pedir que haga lo que quiera. ¿Sí? Lo que quiera. El esclavo no le, si el Señor le dice, hoy necesito que vayas y ayudes a la gente que está, no sé, ahí atrás, ahí abajo del sol cosechando tal o cual grano, el esclavo no le puede decir, no, usted me contrató para limpiar la casa. Yo abajo del sol no voy. No puede. No puede. ¿No es cierto? El Señor tiene autoridad sobre el esclavo. Sobre el esclavo. No es un empleado que fue contratado para un cargo. Es un esclavo que fue llamado a servir a un amo. Y donde el amo lo necesite, el amo lo enviará. Y el esclavo tendrá que ir. Así funcionaba en aquel momento y de esa manera es como Santiago se veía a sí mismo. ¿Sí? Hay algo que nosotros no tenemos que perder de vista acá, hermanos, que así como el amo tenía posesión total sobre sus siervos, sobre sus esclavos, ¿sí? Todos aquellos que han venido a Cristo bajo sus propios términos, ¿sí? Bajo los términos del Señor Jesús. Cristo cuando llama a sus discípulos, los llama a tomar su cruz y a seguirle, a tomar su cruz cada día a seguirle. Y Él advierte, Él dice, ojo, calculen bien el precio porque esto les puede costar su vida. Algunos de ustedes van a perder a sus hermanos, algunos de ustedes van a perder a sus padres. Yo voy a traer la espada en muchas familias de ustedes. ¿Sí? Y el padre va a estar contra el hijo, la madre va a estar contra la hija, el hombre va a estar contra su nuera, contra su yerno. O sea, él trae espada y él puede pasar todas esas cosas. Y algunos de ustedes van a tener que desprenderse de sus bienes materiales y algunos de ustedes hasta incluso van a perder su vida. ¿Por qué? Por seguirme. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren seguirme, tomen su cruz cada día y bueno, vengan conmigo, vengan. Entonces, nosotros tomamos nuestras cruces y a mitad del camino nosotros no tenemos derecho de negociar con el Señor, de decir, bueno, Señor, yo esto no estoy dispuesto, esto es demasiado. Esto es demasiado. Hacer esto, perder esto, ¿sí? O entregar, ¿no es cierto?, ciertas cosas que apreciamos mucho y que valoramos mucho. ¿Por qué no funciona así? Porque el Señor desde el principio estableció la relación que tenemos con Él de esa manera. Él no va a ser el salvador de nadie si no es Señor de nadie. ¿Sí? Él será el salvador de aquellos de quien es Señor también. ¿Sí? Si Él es Señor, Él debe su honra. A Él le debemos su honra como Señor. Nosotros somos sus esclavos. ¿Sí? Y en el momento en el que Él nos lleve por un camino que para nosotros sea difícil, nosotros ahí, ¿qué tenemos que recordar? Que al momento en que nosotros decidimos seguirle, Él desde el principio dijo, tomen su cruz cada día y síganme. Tomen su cruz cada día y síganme. ¿Sí? Esto toma diferentes formas dependiendo los contextos, las épocas, los momentos, las personas y las familias. ¿Sí? Hay personas a las que sí, el Señor les demandó y para que ellos sigan a Jesús, ellos tuvieron que dejar atrás personas que amaban mucho, hay otras que no. Hay personas que tuvieron que dejar sus bienes materiales, hay otros que no. Hay personas que tuvieron que entregar sus vidas como mártires, hay otros que no.
Y los discípulos de Jesús no le van reclamando a Jesús, ¿por qué a él no le pediste esto y a mí no? No van haciendo eso. Los discípulos de Jesús van con la cruz al hombro y van siguiendo a Jesús. Van siguiendo a Jesús. Porque Él es digno, hermano. Porque Él es digno. ¿Sí? Porque al final, como vamos a ver a lo largo de la carta, al final, si con paciencia hacemos este camino, si con fe hacemos este camino, ¿sí? Hay un reino, hay una vida eterna que se heredará. Hay un reino y una vida eterna que se heredará. Pero en este momento, en este día, en esta era, es una era en donde nosotros hemos de experimentar muchas veces seguir al Señor Jesús como pérdida. Como pérdida. Bien, como pérdida. Y Él tiene la autoridad para reclamar. Él tiene la autoridad para reclamar. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros hemos confiado en Él, desde el primer momento nosotros sabemos, Él nos puso las cosas en claro, Él no nos engañó. No nos engañó. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que Él se ha ofrecido a nosotros como Salvador y como Señor. Como Salvador y como Señor. Y en el momento en que nosotros tengamos que seguirle, Él como Señor, como soberano, dispondrá. Y va a disponer de nuestras vidas. Lo va a hacer. Alguno de ustedes lo está experimentando. Que Él lo está haciendo. Él dispone. Y perdemos cosas en el camino. Y eso es lo que significa, eso es lo que implica ser un esclavo. Eso es lo que implica que Jesús es Señor. ¿Sí? Y en último lugar, algo muy interesante para considerar es que cuando Santiago le dice a los hermanos que él es un siervo, un esclavo de Dios y del Señor Jesús, él les está diciendo que él no tiene ninguna intención de adueñarse autoritativamente de la iglesia. Él no es, yo soy el hermano del Señor Jesús, escúchenme. No, Él no se presenta así. Él no quiere adueñarse de la iglesia, Él no quiere ser autoritario con la iglesia. Al contrario, Él les está diciendo a ellos que Él está para servirles a ellos. Yo soy un esclavo, yo soy un siervo de Dios y del Señor Jesucristo, ¿sí? Y estoy para servirles a ustedes. Estoy para servirles. ¿Sí? El apóstol Pablo en la carta a los Corintios dice algo parecido. ¿Sí? Dice algo parecido en donde él dice, hablando de él y de sus compañeros de ministerio, él dice, nosotros somos colaboradores de Dios a favor de ustedes. No estamos para servirles a ustedes. No estamos para adueñarnos, dice Santiago. Imagínense, ¿no es cierto? ¿Cuántos charlatanes hoy intentan aprovechar cualquier credencial o cualquier cosa que puedan agarrar, lo agarran ¿para qué? Para tratar de ejercer autoridad y dominio sobre las iglesias, ¿no es cierto? Santiago, teniendo una credencial válida que él podía presentar, yo soy hermano del Señor Jesús, soy hermano de Jesús, escúchenme, ¿quién mejor que yo para decirles cómo vivió Él, cómo era Él? Escúchenme, Él no se presenta así, Él no quiere que los hermanos en la iglesia se relacionen así con Él. ¿Sí? Él es un esclavo del Señor Jesús. ¿Sí? Para servirles, para servir a la iglesia. ¿Sí? Él no va a hacerlo de esa manera. Y esto que dice Santiago acá acerca de Él dice que es un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Déjenme decirles algo. Esto es cierto acerca de todos los cristianos. Esto es cierto acerca de todos los cristianos. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 dice que Dios por medio del Evangelio nos libró de la esclavitud al pecado para hacernos siervos de la justicia. Para hacernos siervos de la justicia. Todos aquellos que han sido liberados de la esclavitud del pecado, han pasado a ser siervos de la justicia, siervos de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Así que esto, hermanos, tengámoslo bien presente. No existen diferentes categorías de cristianos. No existe un cristiano premium que él sí es súper consagrado, él sí es un siervo, un esclavo, y hay otros cristianos rasos, ¿no es cierto? Otros cristianos rasos que, bueno, nosotros estamos ahí. No existe eso.
ser un siervo de Dios en el Señor Jesús es la identidad de todo cristiano. Eso es lo que es todo cristiano verdadero. Y aquel que no es siervo del Señor Jesús es porque no ha sido liberado de la esclavitud del pecado. Ese es el punto de Pablo en Romanos capítulo 6. ¿Sí? Ese es el punto de Pablo en Romanos capítulo 6. Porque Pablo ahí lo que está diciendo es que todos somos esclavos de alguien. O somos esclavos del pecado para nuestra propia condenación, o somos esclavos de la justicia para servir a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el punto de Pablo. Entonces, no hay puntos medios. Yo los animo, hermanos, a que escuchemos a Santiago y nos veamos reflejados en el espejo de Santiago, que así como Santiago se presenta como un siervo de Dios y del Señor Jesucristo, sepamos que esa es la identidad de todos aquellos que hemos decidido seguir a Jesús. Bien, eso en cuanto al autor de esta carta. Consideremos ahora los destinatarios de la carta. La segunda oración del versículo 1. ¿Sí? Santiago, a quien le escribe a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Sí? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estas 12 tribus? ¿Qué es este grupo al cual Santiago llama las 12 tribus? Bien, las 12 tribus era una forma muy especial en la que en el Antiguo Testamento se solía hacer referencia al pueblo de Israel. ¿Sí? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel se le solía llamar las 12 tribus. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba formado algo así como, por 12 familias. Eran 12 familias que habían crecido mucho y esas 12 familias juntas eran el pueblo de Israel. ¿Sí? Pongámoslo más o menos de esa manera. A esas familias en la antigüedad se les llamaban tribus, entonces las 12 tribus era toda la nación de Israel. Bien. ¿Por qué Santiago escribe a las 12 tribus? ¿En qué está pensando él cuando escribe a las 12 tribus? Bueno, acá conectemos algunas cosas. Santiago, como yo les comenté al principio, era pastor de una iglesia, de la iglesia en Jerusalén. La iglesia de Jerusalén fue la primera iglesia, la iglesia que nació el día de Pentecostés, cuando Pedro predicó en Hechos capítulo 2, ¿no es cierto? Y luego iban al templo y predicaban y se seguía convirtiendo gente. Esa iglesia numerosa, se estableció en la iglesia de Jerusalén. Esa iglesia, hermanos, estaba principalmente compuesta de hermanos judíos. ¿Sí? O sea, estaba en Jerusalén. En Jerusalén había judíos. Encima había muchos que habían creído, que habían venido de otros lugares, pero que también eran judíos, porque habían venido a la fiesta judía. Entonces los que habían venido a la fiesta judía y escucharon a Pedro predicar, eran también judíos, se convirtieron judíos, se sumaron a la iglesia. En Jerusalén había judíos. Mayormente la iglesia que era una iglesia judía. Era una iglesia mayormente judía. Entonces, muy probablemente cuando Santiago le dice, les voy a escribir a las 12 tribus que están en la dispersión, está pensando en hermanos de la iglesia que él pastoreaba que tuvieron que salir de Jerusalén producto de la persecución. Cuando nosotros seguimos la historia del libro de los Hechos, llegamos a Hechos capítulo 8 y sucede una persecución muy grande. Y muchos hermanos tuvieron que salir de Jerusalén y empezaron a ir por diferentes lugares. Ellos van predicando el evangelio y así es como nacen las primeras iglesias gentiles. Porque estas personas salen, empiezan a predicar el evangelio afuera y afuera que había gentiles. Entonces empiezan a convertir y nacen las primeras iglesias gentiles. Pero ellos estaban ahí, eran hermanos que Santiago pastoreaba, eran de la iglesia donde Santiago era pastor. Entonces Santiago, en su preocupación como pastor, escribe esta carta. ¿Bien? O sea que Santiago está escribiendo esta carta a personas que probablemente él conocía, hermanos que eran mayormente judíos, pero que estaban en un contexto de persecución, ¿sí?
Y ahí viene la ocasión, porque habla de las 12 tribus que están en la dispersión. En la dispersión. Estos hermanos a los cuales Santiago les escribe la carta estaban viviendo una situación muy particular. ¿Sí? Dispersión es la palabra que usa Santiago para referirse a la situación en la que ellos estaban. ¿Sí? Estaban regados por diferentes lugares. ¿Sí? Como la semilla de un sembrador que la tira, así estaban ellos por todos lados. ¿No es cierto? Eso es lo que Santiago ve acerca de las personas a las cuales él estaba escribiendo. Él los conocía. Probablemente en Jerusalén se había quedado parte de algunas familias y otros tuvieron que huir. Se tuvieron que separar. ¿Sí? Algunos quizá habían sido cercanos a los que se quedaron. O sea, la iglesia se tuvo que separar. No por una división, no por un pecado, no por nada, simplemente por persecución. Pero hermanos que perdieron todo, que perdieron sus casas. Hermanos que en una misma casa llegó el imperio romano o llegaron los judíos que estaban persiguiendo, se llevaron al padre de familia y el resto de la familia escapó. O sea, ese tipo de situaciones. Si ustedes leen Hechos, por ejemplo, hay algunas escenas ahí de persecución. Por ejemplo, el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, él era un perseguidor de la iglesia. ¿Sí? Él era un perseguidor de la iglesia. Y él cuenta que como perseguidor de la iglesia, él iba por las casas y dice, yo los llevaba a las rastras a los tribunales, a los cristianos. Esa era la situación. Entonces imagínense, estas personas empiezan a irse. Unos a un lugar, otros a otro lugar, otros a otro, otros a otro, otros a otro. Y a estos hermanos es a los que Santiago les escribe. De hecho, nosotros vamos a ver a lo largo de la carta que nos vamos a encontrar con estos hermanos, por ejemplo, que estaban en mucha pobreza. ¿Sí? Había hermanos que incluso llegaron a ir a los tribunales. Eran oprimidos por personas que los abusaban. ¿No es cierto? Claro, estaban fuera de sus casas. Estaban en un contexto de tristeza, de persecución. Nosotros nos damos cuenta de esto al leer la carta. Ya inmediatamente en el versículo 2 Santiago comienza hablando de esto. Él les dice a los hermanos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Claro, estaban en pruebas, estaban viviendo la persecución en carne propia. ¿Sí? En carne propia. En el versículo 9 también del capítulo 1 se refiere a algunos de ellos como hermanos que estaban en una condición humilde. ¿Sí? El hermano de condición humilde dice, gloríese en la alta posición que tiene delante del Señor. Bien. Sufrían injusticias, como por ejemplo, capítulo 5, versículo 7, él les dice a los hermanos, tengan paciencia. Tengan paciencia hasta la venida del Señor. Tengan paciencia. Estaban viviendo situaciones muy complicadas. ¿Sí? Hermanos, el cristiano que está sufriendo, ¿sí? necesita de otros cristianos que se duelan con él, porque eso lo dice la Escritura, pero necesita más que eso. Eso solo es insuficiente, y eso solo puede llevar a que cultivemos autocompasión nosotros, ¿no? El orgullo, ¿no? El orgullo de intentar convertirnos en el centro de los demás a partir de lo mucho que estamos sufriendo. Esas cosas pasan, hermano. Es triste, pero pasa. Necesitamos más que simplemente personas que lloren con nosotros. Necesitamos ver cómo el Evangelio atraviesa nuestro sufrimiento. Cómo el Evangelio se relaciona con nuestras tentaciones y con nuestras pruebas que vivimos en medio de situaciones, incluso situaciones como estos hermanos, difíciles a causa del testimonio del Evangelio. Eso es la carta de Santiago. La carta de Santiago es un mensaje a hermanos que están en aflicción, en prueba,
mostrándoles cómo el Evangelio afecta a sus vidas también ahí. También ahí. ¿Sí? Santiago no se va a dedicar solamente a consolarlos. Santiago los va a consolar, él los consuela. Pero Santiago, además de consolarlos, va a tratar, va a instruir a estos hermanos y también a nosotros para que podamos, por medio del Evangelio y de nuestra fe en el Señor Jesús, poder mostrar una vida santa, una vida que honre al Señor aún en medio de nuestras dificultades. Aún en medio de nuestras dificultades. Eso es. De eso se trata la carta de Santiago. De eso se trata la carta de Santiago. Bien. Terminemos, hermanos, con algunas aplicaciones. En primer lugar, ¿sí? Consideremos que Santiago nos invita a recordar que nosotros también somos siervos de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Siervos de Dios y del Señor Jesucristo. Somos siervos de Él. Bien. Esto, hermanos, tiene que ser de ánimo para aquellos que sienten o que piensan que lo que pueden hacer por el Señor es muy poquitito. Quizás haya algunos entre ustedes que piensen que es muy poco lo que ustedes pueden hacer para el Señor. Pero el Señor los ha puesto en determinadas circunstancias y lo que ustedes puedan hacer para el Señor en esas circunstancias es lo que el Señor quiere que hagan. ¿Por qué? Porque ustedes son siervos de Él. No son ustedes los que deciden la agenda de su trabajo para el Señor, de su labor para el Señor. Es el Señor. Él los puso en donde los puso. ¿Sí? Él los puso donde los puso. Así como el amo de una propiedad ponía a un hombre a trabajar abajo del sol, a otro a limpiar la casa y otro simplemente a pasar la noche vigilando que nadie entrara, que ningún ladrón entrara, si cada uno en su lugar tenía que cumplir con su labor y así servía fielmente a su Señor. El Señor ha hecho lo mismo con nosotros. Entonces nosotros somos siervos de Dios y del Señor Jesús. Cada uno en la temporada de la vida en la que está, en el contexto que el Señor lo puso. En las circunstancias que está, debe ser fiel al Señor con lo que el Señor le ha permitido y le ha encomendado hacer. ¿Sí? Sin lamentarse por lo que está fuera de sus posibilidades, ¿sí? Y sin ser infiel, ¿no es cierto? Con lo que sí puede hacer, hacerlo cabalmente, hacerlo de acuerdo a la voluntad del Señor. Servir al Señor y a sus hermanos, en donde el Señor lo puso, porque somos siervos del Señor. Somos siervos del Señor. Si alguno de ustedes piensa que es muy poquito lo que saben, o que tienen muy poquito tiempo, que son muy nuevos en el Señor, ¿sí? O que se han equivocado mucho y que por eso no pueden servir al Señor, recuerden que nosotros no estamos acá. Servir al Señor no es ganar un concurso de popularidad, no es ganar un reality, no es nada de eso. Servir al Señor es ser siervos de Dios y del Señor Jesucristo, donde Él nos ponga, con lo que sepamos, con lo que tengamos, ser fieles. Eso es servir al Señor. Eso es servir al Señor. Para algunos servir al Señor tomará una forma, para otros tomará otra, para algunos será más público, para otros será más privado, para unos en un contexto, para otros en otro contexto. Pero somos siervos de Él. Donde Él nos quiso poner, Él ahí nos puso. Y ahí debemos ser fieles. Ahí debemos ser fieles. ¿Sí? Eso es lo que significa que somos siervos de Dios y del Señor Jesucristo. Somos esclavos que Él compró y Él pagó precio por esos esclavos. ¿Sí? Él pagó precio por esos esclavos. Y ninguno de esos esclavos está llamado a impresionar a sus compañeros. No sirven, no obedecen para impresionar al resto. ¿Sí? Estamos para hacer la voluntad de aquel que nos rescató. Del resto Él se va a ocupar. Él se va a ocupar del resto. ¿Sí? Así que podemos servirle con ánimo, con fidelidad, ¿sí? Con sacrificio, totalmente. ¿Sí? Decir que nosotros servimos al Señor en el lugar en donde Él nos puso no significa, bueno, lo único que yo puedo hacer es esto. Yo no puedo hacer más que eso. No significa eso. ¿Sí? Significa que no andamos desesperados y ansiosos porque deseamos hacer cosas que hoy el Señor puso fuera de nuestro alcance.
pero sí aquellas cosas que están a nuestra mano hacer para la extensión del reino de Dios, para el avance del Evangelio, para la edificación del resto de nuestros hermanos, debemos hacerlo. Debemos hacerlo. ¿Sí? Y así como esto da ánimo al cristiano, también esta verdad tiene que humillar a todo aquel que piense que es más que otro hermano, que es más que los demás, aquel que piensa de sí mismo más de lo que realmente es. ¿Sí? Quizás hay hermanos que luchan con un sentido de incapacidad. ¿Qué puedo hacer yo para el Señor? Y otros hermanos que lucharán con su orgullo, que lucharán con su orgullo. ¿Sí? Con pensar de que porque el Señor le ha dado ciertas capacidades, ciertos dones, porque le puede hacer de determinada manera, eso los hace ser más que los demás, superiores. Alguno que conoce, que tiene habilidad, que tiene cierto discernimiento, y lo tienta el orgullo. Esta verdad de que somos siervos de Dios y del Señor Jesucristo también tiene que librarnos del orgullo. Tiene que librarnos del desánimo y tiene que librarnos también del orgullo. Porque no somos más que eso. Nadie acá es más que un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Un esclavo. Nadie más. Nadie más. Nadie es más que eso. Nadie es más que eso. ¿Sí? No somos más que esclavos. Si el Señor nos dio alguna habilidad para servirlo de alguna determinada manera, es como el amo que le daba una pala a su esclavo para que vaya a ir a una tarea. ¿Sí? Ni siquiera la pala era del esclavo, era de su Señor. Y él tenía que ir a hacer la tarea con la herramienta que le daba su Señor. Eso es cuando el Señor le da a uno una habilidad, un don, una capacidad para hacer una cosa u otra. Ni siquiera eso es algo en lo cual nosotros tenemos derecho a ponernos por encima de nuestros hermanos. ¿Sí? No estamos acá para eso. Somos siervos de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Cuando consideramos también esto, tenemos que recordarnos a nosotros mismos que todo lo que somos se lo debemos al Evangelio. Todo lo que somos se lo debemos al Evangelio. ¿Sí? Porque de la misma manera en que todo esclavo era comprado con un precio, los esclavos de Dios y del Señor Jesucristo hemos sido comprados al precio de la sangre de Jesús. Hemos sido comprados al precio de la sangre de Jesús. Por eso somos esclavos. ¿Qué es lo que hace? Y fíjense, piensen en el mismo Santiago, hermano. Piensen en el mismo Santiago. ¿Qué es lo que hace que un hombre pase de estar burlándose de la misma cara del Señor Jesús a convertirse en un pastor preocupado por su iglesia, por la iglesia de Cristo? ¿Qué es lo que pasó en el medio? El Evangelio pasó en el medio. Eso pasó en el medio. ¿Sí? Este hombre que se burlaba de Jesús, ¿sí? Que le trataba de charlatán, ¿ahora qué era? Se consideraba un esclavo de él. Un esclavo de él. ¿Sí? Era alguien que servía a la iglesia por amor a la iglesia y porque se consideraba un esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Es el Cristo resucitado que cambió la vida de Santiago y es lo único que puede transformar nuestras vidas, que cambia nuestras vidas, que nos cambia lo que sea que hayamos sido hasta ahora o lo que sea que hayamos sido antes en siervos de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Esa es la gloria del Evangelio. ¿Sí? La gloria del Evangelio. Nosotros hemos sido rescatados, hermano. Hemos sido rescatados de nuestros pecados, del poder de nuestros pecados, de la ira que pesaba sobre nosotros por causa de nuestros pecados. Hemos sido rescatados y hoy estamos como esclavos en la casa de nuestro Señor. ¿Sí? Además, una cuarta cosa que podemos considerar y que nos recuerda esta carta, como lo hemos mencionado, ¿sí? Es que seguir a Jesús tiene un alto costo. Seguir a Jesús tiene un alto costo. ¿Sí? Como hemos visto al considerar los hermanos a los cuales les escribió Santiago. Y hermanos, ustedes tienen que saber que seguir a Jesús va a tener un alto costo para ustedes.
Tienen que saberlo. Tienen que saberlo. Tienen que saber que en esta vida va a haber tesoros que van a tener que perder y dejar atrás. Va a ser así. Va a ser así. Y algunos de ustedes ya lo han experimentado o lo están experimentando. ¿Sí? Es así. El apóstol Pablo lo dijo de la manera más directa posible. Todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús va a sufrir persecución. Es así. De una manera u otra, vamos a dejar cosas atrás. Y esas cosas nos van a doler. Nos van a doler perderlas. Porque esas cosas muchas veces van a ser personas, van a ser relaciones que estimamos, van a ser cosas materiales que podríamos haber tenido, ¿cierto? Esas son la clase de cosas que empiezan a quedar atrás. Empiezan a quedar atrás. Porque es sencillamente así. ¿Sí? Porque la vida cristiana está diseñada para que a cada paso los cristianos podamos demostrar que Jesús es más valioso y más glorioso que las cosas a las cuales nos vamos aferrando en este mundo. ¿Y cómo lo vamos demostrando? Desprendiéndonos de ellas por causa de Jesús. ¿Es así? Le mostramos al mundo, le mostramos a los ángeles, a los demonios, que nosotros valoramos más a Jesús que aquellas cosas de las cuales nos estamos desprendiendo. ¿Sí? Es así como nuestros hermanos, como nuestros hermanos. ¿Sí? Y finalmente quiero terminar dirigiéndome a los que no conocen al Señor. ¿Sí? Ustedes tienen que saber que su situación hoy es que son esclavos del pecado. Eso es lo que son. Eso es lo que son esclavos del pecado. ¿Sí? No se engañen pensando que pertenecen a una familia cristiana y que también ustedes son cristianos, porque eso no funciona así. No funciona así. Ustedes experimentan esa esclavitud del pecado, incluso desde muy pequeñitos, desde muy niños, la experimentan. Cuando se dan cuenta que hacen cosas que no quieren hacer. Cuando se dan cuenta que ustedes quisieran obedecer, quisieran hacer lo que les está pidiendo, pero no les sale. Eso que ustedes experimentan, la Biblia lo llama esclavitud al pecado. Son esclavos del pecado, hacen lo que quiere otra cosa, lo que quiere otro amo. ¿Sí? Y solamente hay una forma, solamente hay un camino, solamente hay una persona que puede librarlos de la esclavitud del pecado. Y es el Señor Jesús. Pero tienen que saber esto. Tienen que saber que en el momento en que Él los libera para ser esclavos de Él. Esclavos, es decir, Él perdona sus pecados, Él perdona todo lo que han hecho en contra de Él, ya no hay más condenación para ustedes, pero ahora le pertenecen a Él. Ahora pertenecer a Jesús es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. ¿Sí? No pertenecer al pecado, no pertenecernos a nosotros mismos, sino pertenecer a nuestro Salvador, el Señor Jesús, quien puso su vida, porque no había otra manera. Él puso su vida para que podamos ser libres de la esclavitud del pecado. No había otra manera. Y Él lo hizo. Para que pecadores como ustedes y como yo podamos ser libres de la esclavitud del pecado para siempre. ¿Sí? Vamos a terminar orando. Señor, queremos pedirte tu ayuda, queremos pedirte, Señor, para lo que resta de este camino que empezamos hoy, en esta carta, que puedas hablarnos, Señor, con tu palabra, transformarnos, convencernos de nuestros pecados, guiarnos al arrepentimiento y que, Señor, podamos en Cristo caminar de acuerdo a tu palabra, como lo vamos a aprender en la carta de Santiago. Señor, que esta carta pueda ser de bendición para nuestra iglesia, que podamos ser edificados sobre tu palabra y que el Evangelio, Señor, pueda brillar más claramente en nuestras vidas por medio de lo que aprendamos. Te lo pido, por favor, en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Soy culpable de mi transgresión. He pecado contra ti, Señor, y tú eres siempre justo al hablar. La muerte es mi sentencia, es la verdad. Si contaras nuestra iniquidad, ¿quién permanecerá? Mi esperanza está en ti, Señor, en ti sé que hay perdón. Ten piedad de mí, un pecador. Hoy confieso mi necesidad de gracia y de perdón. Ten piedad de mí, un pecador. En ti hay gran misericordia y abundante redención. Ten piedad de mí, oh Señor. Mis pecados Cristo los llevó. Por su rectitud yo vengo. Me acerco sin vergüenza ni temor, pues ya no hay para mi condenación, y tu espíritu me habla a mí, tu hijo siempre soy. Me recibes como a Jesús, mi Padre, aquí estoy. Ten piedad de mí, un pecador.
Y así llegamos al final de otro episodio de Atentos al Libro de Dios. Esperamos que las enseñanzas congregacionales de la Iglesia Cristiana Evangélica Reformada hayan sido de bendición para tu vida. Edifica tu iglesia, oh Dios. Quiero ser piedra viva en tu templo. Agradecemos tu compañía y te animamos a seguir creciendo en tu conocimiento y relación con Dios a través de su palabra. Hasta la próxima y que la gracia y la paz de Dios estén siempre contigo. Edifica tu iglesia, oh Dios.